Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Alabamos su nombre por permitirnos estar en esta hermosa comunión de los santos. Cuánto me gozo de ver a Toño, de ver a Don Vilo. Cuando lo vi allá esta mañana, le di ese abrazo de oso. Qué bueno, mis hermanos, que el Señor continúe bendiciéndonos. Aquellos que nos están sintonizando por Facebook, sean también bendecidos en el nombre del Señor. Anoche tuvimos un tiempo muy especial, las parejas. Éramos poquito por causa del espacio, pero hablaba con mi esposa que fue un tiempo de mucha bendición. Comimos juntos en un plato para dos. Oramos juntos. Pudimos escuchar experiencias que nos motivan, nos estimulan de cómo el Señor puede guiarnos en el tiempo diario de adoración familiar. Vimos una promesa de alguien que va a celebrar un cumpleaños a una pareja, un aniversario, una pareja que cumple 40 años de casado en este año. Y todos fuimos testigos de cómo él dijo, hay que celebrar, y aquí estoy yo. Los que estuvimos ahí saben, Peniche y Pilar cumplen 40. Y Oche dijo, yo estoy ahí. Y también dijo, ustedes son testigos. Yo digo, sí, somos testigos de que lo dijo. Y como si fuese poco, fue un buen tiempo, dice Flor e Irán. Y nosotros 35. Yo le digo, che, también hay otro ahí. Qué bueno, hermanos. La verdad que la iglesia es un pueblo muy especial. Dios diseñó, pensó en este pueblo desde antes de colocar las columnas de la tierra. Él decidió elegir salvar un pueblo para sí. Y es nuestra bendición ser parte del pueblo de Dios. Bendecimos y alabamos su nombre. Yo le voy a pedir, sé que estuvimos de pie recién, pero vamos a ponernos de pie si es posible para leer tan solo un texto de la palabra del Señor. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Un texto que aunque lo vamos a estar leyendo, nos sirve de base para el tema que nosotros vamos a hablar en esta mañana, que es una iglesia llena del Espíritu. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, gracias porque tú nos das tu palabra. Gracias, oh Señor, porque somos morada de tu Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. Y gracias, oh Dios, por todo lo que tú haces en nosotros por medio de tu Espíritu. En esta mañana nos presentamos ante las Escrituras, sabiendo que es el Espíritu que ilumina nuestros pensamientos, sabiendo que es el Espíritu que mueve nuestra voluntad para ser obedientes a lo que tú quieres que hagamos. Así que, Señor, aquí estamos. Gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias por permitirnos ser parte de este pueblo tan especial. Gracias por hacernos morada de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos, Señor, dirígenos. Amén. Muchas gracias, pueden sentarse. Víctor Frank, no sé cuántos de ustedes han escuchado ese nombre, pero fue un famoso neurólogo, psiquiatra. Él creó la logoterapia, esa que dice que se puede sanar por medio de los sentidos. El ser humano puede atravesar cualquier situación, pero tiene que prepararse mentalmente. Pues él estuvo en los campos de concentración en Auschwitz, allá en Polonia. Hablo del año 1942 al 45, donde nosotros hemos leído, hemos visto reportajes y nos hemos enterado de aquellos campos de concentración nazi. El holocausto judío ocurrió en ese tiempo. Y él escribió un libro con un título bastante interesante. El hombre
en busca de sentido. Y en ese libro él lo que hace es narrar todas esas atrocidades que se vivían en esos campos de concentración nazis. Era una amarga recopilación de aquellas experiencias tan duras que se vivía en ese lugar o en esos lugares. Él narró en una de esas experiencias que un domingo él estaba observando una fila de personas, prisioneros, que estaban haciendo fila para algo, pero con mucha emoción. Así que él se acerca para ver qué era lo que estaban viendo. Y él dice que vieron o tenían un objeto de madera. Cuando se acerca aún más, lo que ellos habían encontrado era un espejo. Y en ese espejo ahora ellos se estaban viendo, podían mirar el reflejo. Y él dice, hacía tanto tiempo que yo no me veía a mí mismo, que casi yo no me reconocí cuando él tuvo la oportunidad de verse en ese espejo. Mi piel tan amarilla, mi semblante tan consumido, mi piel tan dañada. Y luego él sigue narrando todo el impacto que tuvo sobre él verse nuevamente después de mucho tiempo en ese espejo. Pues miren, algo así es lo que puede estar pasando en la iglesia del siglo XXI. Quizás nosotros, sin darnos cuenta, hemos dejado de contemplar nuestro rostro en el espejo de la palabra. Y si no lo estamos haciendo, también podemos correr el peligro de ver nuestro rostro y ver si se está consumiendo, si nuestra piel espiritual se está dañando. ¿Cómo está nuestro rostro? El mes pasado, febrero, nosotros estuvimos celebrando 81 años de la obra del Señor en esta ciudad. Y ciertamente alabamos, bendecimos, damos gracias a nuestro Dios por todo lo que Él nos ha permitido hacer a lo largo de 81 años en esta ciudad. 81 años proclamando el Evangelio de la gracia. 81 años de muchos frutos. Pero ¿saben algo? Aunque sí estamos agradecidos de nuestro Dios, no debemos estar conformes. No debemos sumirnos en el conformismo. Yo estaba buscando esta semana las estadísticas de la ciudad de Santiago. Santiago tiene, o tenía para el año 2021, el año pasado, 1.350.000 habitantes. 1.000.000, tiene 347.000, eso era el año pasado. Vamos a poner 1.350.000 habitantes. ¿Cuántos somos nosotros como iglesia local? ¿Unos 200? Si usted saca el porcentaje, 1.350.000, y aquí somos 200, independientemente de que el Señor haya levantado pueblo, acá en la ciudad de Santiago, donde hay más creyentes, yo te digo, ¿tú te sientes conforme con eso? Lo que yo quiero hacer a partir de la mañana de hoy es iniciar una serie de reflexiones acerca de la iglesia primitiva, esa que nosotros encontramos en el libro de los Hechos. Ver algunas características de aquella iglesia, porque me parece que es un espejo adecuado en donde nosotros podemos, sin lugar a duda, contemplarnos, evaluarnos, ver nuestro rostro como iglesia. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es la visión que nosotros tenemos como iglesia? ¿Cuál es? Muy bien. ¿Para qué nosotros existimos? Aquí tenemos un cuadro y que lo hemos enseñado una y otra vez. Nosotros, y quiero que recordemos esto,
queremos ser la visión, glorificar a Dios, oiga bien, primero, al ser una comunidad apasionada por Cristo, segundo, donde cada discípulo es un hacedor de discípulos. La iglesia primitiva tenía todo esto. Tenía pasión por la gloria de Dios. Tenían una pasión indescriptible e incomparable por Cristo. Y tenían una entrega, una pasión, coraje, valentía para cumplir el mandato de la Gran Comisión, para ser discípulos. Entonces me gustaría que durante 4 semanas nosotros podamos ver algunas de estas características de la iglesia primitiva y que yo quisiera lanzarlo como retos para nosotros. Quizás uno pudiese poner 4 como tema, 4 retos ante 81 aniversario de la iglesia en Sabica, ante el 81 aniversario. Y aunque podemos ver algunos retos más, algunas características más de esta iglesia, yo quisiera que nosotros veamos 4. En primer lugar, aquella iglesia era una iglesia llena del Espíritu Santo. Una comunidad dirigida por el Espíritu Santo. En segundo lugar, era una iglesia misionera. Una comunidad misionera. En tercer lugar, era una comunidad de oración. En cuarto lugar, era una comunidad que caminaba unida en amor. Hay otras características que nosotros podemos ver de aquella comunidad de la cual podemos hablar, aunque quizás podamos dar destellos a medida que nosotros vayamos ampliando estos temas. En la mañana de hoy, nosotros queremos ver que aquella iglesia era una iglesia dirigida completamente por el Espíritu Santo. Y básicamente vamos a ver 2 cosas para los que llevan nota. El punto 1, el argumento probado, y el punto 2, el potencial de una iglesia llena del Espíritu Santo. Así que rápidamente vamos a ver el primer punto. El argumento probado. Juan, tú dices que la iglesia primitiva, esa que vemos en Hechos, era una iglesia llena del Espíritu Santo. Sí, mis amados. Y vamos a demostrarlo por el mismo libro de Hechos. De hecho, y valga la redundancia, al realizar una simple lectura de estos 28 capítulos, nos vamos a dar cuenta de que el Espíritu Santo era todo, era el centro de aquella comunidad. Hechos es el libro de todas las escrituras que más habla acerca del Espíritu Santo. 70 referencias hay en este libro acerca del Espíritu Santo. Para que ustedes tengan una muestra, en los 4 evangelios hay 34 referencias acerca del Espíritu Santo. En los 4, todos juntos. En Hechos hay 70 referencias. Y desde el mismo primer capítulo, Lucas quiere dejar eso bien claro. Él quiere mostrar el papel preeminente que tenía el Espíritu Santo en la vida de aquella iglesia para el cumplimiento de los propósitos divinos eternos. Como muchos han dicho, no debe ser llamado este libro Hechos de los Apóstoles. Debe ser llamado Los Hechos del Espíritu Santo. Ustedes ven que el primer capítulo va a iniciar con una promesa. El segundo capítulo con el cumplimiento de esa promesa. Cuando llega el Espíritu Santo. Y el resto de todo el libro es la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. ¿Cómo inicia el libro de Hechos? Versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos. ¿Por quién? El Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los apóstoles. ¿Que quién había escogido? El Espíritu Santo. Versículo 5. Porque ciertamente Juan bautizó con agua,
pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero van a recibir poder cuando haya descendido, llegado sobre ustedes. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y entonces van a recibir poder y van a ser mis testigos en todo lugar. Y de hecho, ese versículo 8 viene a ser el texto central de todo el libro de los Hechos, que contiene la verdad cardinal. Una verdad que no debemos pasar por alto si nosotros también como iglesia vamos a ser testigos de Cristo. Si vamos a ser esa iglesia gloriosa, fiel y victoriosa que va a estar llevando el Evangelio. Así que el Espíritu Santo no es una cosa, no es una fuerza, no es un efecto. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la deidad, de la Trinidad. Él es Dios, uno con Jesús, aquel que Cristo mismo pidió al Padre enviar, aquel que nos acompañaría porque no nos iba a dejar solos, no iba a dejar a la iglesia, a los discípulos solos y no nos va a dejar a nosotros. Uno en quien está todo el poder sobrenatural para hacer toda la obra extraordinaria que Dios tiene para el ser humano, de que todos puedan conocer a Cristo. Entonces, uno puede pensar en este sentido que uno de los grandes peligros es que podemos tratar de hacer la obra que Dios nos ha dado pensando en nuestras propias fuerzas, y eso no funciona así. Hermanos, no hacemos la obra de Dios en nuestra capacidad. La hacemos no en nuestros medios, sino en el poder de su Espíritu. Y es una de las cosas que estamos viendo en muchas iglesias. Mucho servicio, pero aparentemente escasez del Espíritu Santo. En la escuela dominical, antes del tiempo de pandemia, nosotros estuvimos leyendo un libro que dice Multiplícate. El autor se llama Francis Chan, pero él tiene un libro muy interesante y él lo titula El Espíritu Santo, el Dios olvidado. ¿Y saben por qué? Porque hay una ignorancia espantosa acerca de la persona y obra del Espíritu Santo en muchas iglesias actualmente. Eso dice él. Tanto así que un autor del pasado escribió hace 50 años, A.W. Tozer, muy conocido, y él hace una declaración que a mí me sorprende y hasta me choca mucho. Él dice, si Dios sacara el Espíritu Santo de este mundo, mucho de lo que nosotros estamos haciendo como iglesia, estamos haciendo en nuestras iglesias, seguiría adelante y nadie notaría la diferencia. ¡Wow! Que todo lo que estamos haciendo puede seguir marchando y aparentemente marchando bien, sin el Espíritu. Y es que mucho de lo que hoy se hace en la iglesia contemporánea no tiene la presencia conductora del Espíritu Santo, esa que lleva a glorificar y a magnificar el nombre de Cristo. Y quizás está centrado en el ser humano, en nosotros, y no en la gloria de Dios. Ahora bien, cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, la imagen de aquella iglesia que nosotros encontramos es sencillamente aleccionadora. El Espíritu Santo es prometido. En el capítulo 2 encontramos este pequeño grupo de discípulos tímidos, amontonados en un aposento alto. Aquellos que eran menospreciados, nadie lo tomaba muy en cuenta, no eran la clase alta, no pertenecían al poder religioso de Israel, eran personas del vulgo, quizá de la clase baja, los campesinos, los analfabetos, los pescadores. Sin embargo, de ese grupo va a surgir toda la expansión del cristianismo. ¿Y cómo va a surgir? Planificando muchas estrategias,
Nosotros vamos a poder. Miren, mis hermanos, dice ese capítulo 2 que todos estaban en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y se dedicaban a la oración. Es decir, no estaban poniendo su confianza en sí mismos, en su capacidad. Estaban suplicando a Dios, Dios, por tu poder, que llegue tu espíritu, porque eso era lo que se había prometido. Porque sabían que nada iba a lograrse sin esa provisión. Y nuestro Dios, que no solo es fiel a su promesa, sino que es un Dios que se deleita en ver a un pueblo que quiere depender de Él, en un Dios que se deleita en mostrarse en la incapacidad, en ver un pueblo que reconoce sus insuficiencias, que se humilla. Entonces viene el Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 4, dice que todos los que estaban allí fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ahora aquellos galileos, sin letra, quizás un poquito atemorizados, empiezan a proclamar el Evangelio en idiomas que ellos mismos no dominaban antes en idiomas que otros pueden entender. Ahora, con la llegada del Espíritu Santo, con ese poder, son transformados. Sus temores son cambiados en confianza. Sus debilidades vienen a ser perfeccionadas por ese Espíritu que reciben. Nosotros vemos que las personas se quedaban atónitas y perplejas de lo que estaba pasando. Eso dice el capítulo 2. Pedro, quien vilmente había negado, traicionado, se puede decir, 3 veces, con maldición al maestro. Yo digo que no lo conozco, pero maldita sea. Algo así es el texto en el griego. Ahora se envalentona y apoderado por ese poder, se pone de pie para predicar a Cristo. Ya no es Pedro el negador, ahora es Pedro el proclamador. Se levanta sin miedo para admitir no solo que conocía a Jesús, sino que ese Jesús es quien da salvación. Más de 3,000 personas se salvan en ese primer sermón. Todo lo que hace la llegada del Espíritu Santo, todos fueron llenos de poder. Alguien dijo que en un instante, antes de Pentecostés, los discípulos eran como conejos. Pero después del Pentecostés, se volvieron como jurones. Yo no sé si usted ha visto cómo los jurones andan atrás de los conejos con esa viveza. Oye, se llenaron de valentía. La cosa, una guerra así mismo, las cosas que encontraban difíciles para hacer, ahora parecían fáciles. Les resultaba fácil hacer aquello que parecía imposible. El poder y la elocuencia de Pedro ante el Sanedrín no es más que el resultado de la obra del Espíritu Santo. Y mira, mi hermano, a lo largo de todo el libro de los Hechos, nosotros lo que vamos a ver es al Espíritu Santo capacitando a todos aquellos para el cumplimiento de una misión, que sean testigos, que proclamen a Cristo, que proclamen el Evangelio de la gracia en todo lugar. El Espíritu dando el denuedo, la valentía, el coraje para proclamar el mensaje del Evangelio. El Espíritu dando el poder para que se hiciesen señales. Hasta con la sombra se sanaban los enfermos, la sombra de Pedro. Esas señales que eran dadas en principio para autentificar el mensaje de ese que estaba hablando. Oye, no, ese viene de Dios. Es el Espíritu Santo el que mueve a Felipe a ponerse en contacto con el eunuco. Capítulo 8, ¿ustedes recuerdan? Versículo 29. ¿Cómo dice el texto? ¿Lo están viendo ahí atrás? Y el Espíritu dijo a Felipe, ve, levántate. El Espíritu Santo es el Espíritu que prepara a Pedro para recibir a los emisarios de Cornelio. Es el Espíritu que ahí mismo le dice, Pedro, ve con ellos, no dude. ¿Con quién? ¿Con el gentil? Sí. Es el Espíritu que inspira a aquel profeta llamado Agabo para que anuncie una gran hambre que se avecinaba. El Espíritu que en el concilio de Jerusalén
capítulo 15, está guiando las decisiones. Yo quisiera leer ese texto, 15:28. Dice que al tomar las decisiones estaban unidos porque ha parecido bien, esa fue la resolución de los apóstoles. ¿Ha parecido bien a quién? ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Pero y cómo es esto? Y luego, y a nosotros. No imponerle ninguna cosa. El asunto que yo estaba tratando era si los gentiles debían llevar todos los asuntos de la ley que llevaban los judíos. No. No le impongan ninguna cosa más necesaria que se abstenga de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cosas de las cuales si se guardan, está bien. Eso es lo que dice el versículo 28 y 29. Fue el Espíritu Santo el que guió a Pablo a través de las provincias romanas, a Asia, a Misia, Bitinia. De allí se va a Europa. No sé si ustedes recuerdan que el Espíritu Santo Pablo quería ir para un lugar. ¿Y qué dice él? El Espíritu Santo me estorba. O sea, no me permite, no era que lo estorbaba. Él quería llevarme a otra dirección. Y miren, el Espíritu en todo momento. El Espíritu que en el capítulo 20 le dice a Pablo, Pablo, aguanta, te espera. Tú quieres ir para allá, quería ir a Roma. Aguanta, que va a llegar el momento. Y lo que uno ve es que ninguna decisión, ningún paso que iba a tomar la iglesia primitiva, lo hizo sin la dirección del Espíritu Santo. La iglesia que encontramos en el libro de los Hechos es una iglesia guiada por el Espíritu. Era la realidad dominante en aquel primer siglo. El Espíritu era la fuente de valor, era el poder para cada día, era la fuente de la dirección. Y aún todos los líderes eran llenos del Espíritu. Van a escoger algunos para que sirvan a la mesa. Buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo. Hermano, y yo puedo seguirles hablando de todo lo que encontramos del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Pero todo esto lo quiero hacer para que nosotros podamos probar este argumento de que aquella iglesia era una iglesia que dependía completamente del Espíritu Santo. Habían entendido que sin el Espíritu ellos no podían hacer nada. Y quizás es ahí en donde nosotros debemos meditar. ¿Cuánto necesitamos hoy en día entender que sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada? Hermanos, así como aquella iglesia dependía del Espíritu, así es que nosotros debemos depender. A.C. Dixon decía, cuando nosotros dependemos, confiamos de la organización, obtenemos lo que la organización puede hacer. Cuando confiamos en la educación, él dice, obtenemos lo que la educación puede hacer. Cuando confiamos en la elocuencia, nosotros obtenemos lo que la elocuencia puede hacer. Pero cuando confiamos en el Espíritu Santo, obtenemos lo que solo Dios puede hacer. Hermano, yo te pregunto, ¿no es así como nosotros debemos dejar que el Espíritu de Dios nos dirija en todo? Si realmente nosotros queremos ser una comunidad que ame a Dios, que muestre la gloria de Cristo, que cumpla su papel de hacedor de discípulos, entonces esto solo va a pasar cuando nosotros por completo nos dediquemos a depender del poder del Espíritu. Entonces el primer punto es el argumento probado. ¿Está claro que el Espíritu Santo era el centro de aquella iglesia? Yo creo que sí. Pero en segundo lugar, yo quiero que nosotros observemos el potencial que hay en una iglesia que depende del Espíritu Santo. El poder de una iglesia llena del Espíritu Santo. Y miren, es sencillamente indescriptible
Cuando uno ve todo lo que hace una iglesia que depende del Espíritu Santo. Yo estaba tratando de encontrar una palabra y quizás uno dice, pero es que era indetenible. Era imparable, no había forma de detener aquello, no porque tuviesen recursos, no porque tuviesen poder político, poder económico, porque tenían el poder del Espíritu. Una iglesia llena del Espíritu Santo, créame hermano, es una iglesia que no se detendrá. En primer lugar, lo primero que vemos está acerca del potencial, es que es una iglesia que puede sufrir los embates y la persecución, pero no se detiene. El enemigo sabe por experiencia. El enemigo conocía el libro de los Hechos, o no el libro de los Hechos, el carácter de los apóstoles. Sin embargo, ellos iban a ser poderosos instrumentos en las manos del Señor, aún en medio de la persecución. Usted se pregunta, ¿y cómo fue que inició la expansión del Evangelio? Porque van a ser testigos, ¿dónde? En Jerusalén, Judea. ¿Y cómo era que iban a llegar hasta lo último de la tierra? Capítulo 8, versículo 1, y hubo persecución. Y todos aquellos creyentes de Jerusalén tuvieron que salir. Y en medio de la persecución, la iglesia avanzaba. Una iglesia en dependencia del Espíritu avanza aún en medio de todos los obstáculos. Pero no solo eso, en segundo lugar, es que a pesar de los embates, de la persecución, sigue avanzando, pero en medio de esas situaciones atraviesa y lo hace con gozo, con valentía, de manera victoriosa. Oye, nosotros queremos levantar esta obra, este Campo Blanco, y se han levantado tantos obstáculos que esto vamos a tener que dejarlo. Doña Mariana, usted lee el libro, situaciones, oye, lo voy a dejar eso. Ella dice que una vez venía para acá, hizo una parada en Puerto Rico, y allá en Puerto Rico le dicen, ella estaba en un mercado, que había muchas moscas y el ambiente maloliente, y dice una hermana que venía para acá con ella, ay, esto se parece allá donde nosotros vamos, a La Vega. Ella venía para La Vega, dice doña Mariana en su libro, ay, Dios mío, ¿para dónde que voy? Pero ella, llena del Espíritu Santo, dice, sí, yo voy para allá. Y podemos leer en el libro todo lo que pasó. Porque aún en medio del sufrimiento podemos seguir mirando hacia el invisible, sostenido por el poder de su Espíritu. Pedro, Juan, atrapados. Oye, ahí están, presos. ¿Tiene que dejar eso? No, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice el versículo 41 de Hechos capítulo 5, que cuando lo vieron liberados, ellos se fueron gozosos. Oye, pero ¿cómo es? Presos y se van de ahí con gozo, lo amenazan y en vez de salir asustados, ahora salen más envalentonados. ¿Cómo fue que esto pasó? Porque ellos decían, no, es que no somos dignos de nosotros sufrir, aún por la causa, afrentas por Cristo. Ustedes recuerdan a Esteban, apedreado. ¿Cómo murió Esteban? Oye, ¿para qué fue que yo le creí ese mensaje que predicaron? No. He aquí, veo los cielos abiertos. Esa es la expresión de una persona que tiene gozo. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Yo leía la historia de Samir, un creyente en la India. Y él narra que cuando él era un adolescente, él comenzó a explorar las verdades del cristianismo. Había nacido en un hogar musulmán y él empezó a tener inquietudes y a preguntarle, y a preguntar incluso a sus padres. Y esto enojó a los padres de Samir. Un día, dice él, que lo llevaron a la habitación, a una habitación, cerraron la puerta. Y dijeron, ¿qué es lo que tú estás preguntando tanto? Y dice que la golpearon, que abusaron físicamente de él, que lo arrojaron contra la pared, que una y otra vez le decían, mira, deja eso. Y él, pero es que yo no entiendo, yo quiero conocer a ese Cristo.
Y cuando él persistió, le dijeron, usted se va de la casa. Le pidieron que nunca más regresara. Y él contaba con lágrimas en sus ojos cómo estuvo golpeando, tocando la puerta toda esa noche cuando los padres le dijeron que se vaya, que no volviese, y no le abrieron. Y él tuvo que irse en el frío de la noche. Y a los pocos días encontró una iglesia cristiana, hablaban de Cristo, y él se encontró con Cristo, o Cristo lo encontró a él. Y él narra todos los esfuerzos que él tuvo que hacer, o estuvo haciendo para establecer el contacto con la familia. Y al final los padres le dieron un ultimátum. Mira, si tú sigues en eso, no puedes llegar por aquí. Lo último fue que le enviaron una nota que decía, si uno de nosotros muere, no te está permitido venir a nuestro funeral. Y este hombre, Samir, que ahora vive en una ciudad de 7 millones de personas, la mayoría de las cuales no conocen el Evangelio, ahora su mayor pasión, aún en el sufrimiento, es decir, yo proclamo a Cristo. Y él expresó, hay una mezquita donde los musulmanes adoran, yo quiero que en ese lugar se levante una iglesia donde se adore a Cristo. Y yo le pregunto, hermano, ¿y quién hace eso? ¿No es acaso el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo que aún en medio de las tribulaciones, del dolor, por causa de nosotros seguir a Cristo, nos da la fuerza y la capacidad para hacer con valentía su obra. Y miren, cuando yo veía la historia de Samir, yo decía, oye, pero qué feo se ve mi rostro en el espejo de la vida de ese muchacho. Cuánta facilidad yo tengo aquí para cumplir mi misión como persona, como iglesia. Cuán difícil es que él lo hace y él no deja de proclamar a Cristo. Yo sé que muchos de ustedes están familiarizados con John Bunyan o con El progreso del peregrino, ¿verdad? Que fue escrito por Juan Bunyan. ¿Ustedes sabían que Juan Bunyan pasó 12 años en prisión? 12 años. ¿Usted sabía que la razón por la cual, de hecho ahí fue que escribió el libro, la razón por la cual él estuvo preso todo ese tiempo, ¿saben cuál fue? Porque él estaba comprometido con la misión de que otros conociesen a Cristo, de proclamar el Evangelio de la gracia. Bunyan tenía a su esposa, 5 hijos que le necesitaban, incluyendo una niñita que no podía ver, que era ciega. Y en cualquier momento Bunyan hubiese podido salir tranquilamente de la cárcel. Todo lo que él debía hacer era renunciar a una cosa. Tú no puedes estar hablando de Cristo. Tienes que dejar eso. Y él describe que como aquello le consumía la carne. Dice, era como si me sacaran los huesos. Porque yo quería estar con mi familia. Pero él dijo, pero es que proclamar a Cristo es lo más importante para mí. ¡Wow! Mis amados, quizás nosotros deberíamos ver el espejo también de estos hombres y decir cuánta fuerza hay en el Espíritu para nosotros seguir cumpliendo nuestra misión. ¿Dónde estaba la fuerza para Samir, para Juan Bunyan, para aquellos apóstoles? Señores, era en el Espíritu Santo. Este último que menciono, su familia lo necesitaba, su hija ciega lo necesitaba. Pero él en el poder del Espíritu Santo decía, tengo la misión y quiero honrar a mi Señor. En tercer lugar, una iglesia llena del Espíritu Santo seguirá siendo indetenible, poderosa, porque
El estar lleno del Espíritu Santo implica depender de la oración y vamos a hablar de eso en una próxima ocasión más detalladamente. Pero si algo vemos en esta iglesia primitiva, era una iglesia que se gozaba, se deleitaba en la oración. Estaba continuamente orando y ayunando, buscando la voluntad del Señor, buscando la guía del Señor, buscando el poder del Señor. Muchos textos para mostrar. Pero tan solo uno constituyeron, Hechos 14:23, ancianos en cada iglesia y oraban con ayuno. Oiga bien, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Me quise citar este versículo porque observe que la iglesia oraba, ¿cómo? Con ayuno. Oye. Ahora nosotros ayunamos mucho, ¿verdad? Para perder de peso, el ayuno intermitente. Pero ayuno para buscar el Espíritu Santo. Una de las prácticas de los ejercicios espirituales más descuidados de la iglesia actual. Hermano, el ayuno es una medida excepcional diseñada para canalizar y expresar nuestro deseo por Dios y también para expresar un santo descontento en un mundo caído. Eso decía John Piper. Es para aquellos que no están satisfechos con su estatus. Señores, que ya llegué, sino como Pablo, yo prosigo al blanco. El ayuno es para aquellos que quieren más de la gracia de Dios, para aquellos que se sienten particularmente desesperados por Dios. Y aunque no es mi intención hablar del ayuno, pero sí mencionarlo ahí rápidamente para que nosotros veamos que es una práctica que quizás estamos perdiendo. Porque no hay tiempo por las ocupaciones, o quizás porque estamos desenfocados de cuál es nuestra misión en este mundo. Hermano, cada qué tiempo nosotros nos separamos para buscar la guía, la dirección del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Y aclaro nuevamente, no para perder de peso, sino porque tú entiendes que necesitas el poder del Espíritu. Cristo lo hizo. Eso es mucho decir. La iglesia primitiva lo hizo. Nosotros debemos hacerlo. Y esa iglesia llena del Espíritu, orando, ayunando, buscando la guía, la dirección, la voluntad, la gloria de Dios. En cuarto lugar, es una iglesia llena del Espíritu Santo, es una iglesia que no se detendrá porque avanzará unida. Tendrá unidad de mente, de cuerpo para proclamar a Cristo. Una iglesia llena del Espíritu camina unida viendo una cosecha abundante. Oye, pero es que yo no encuentro. No, yo no sé dónde que vamos a trabajar, hermano. Unidos, el Espíritu nos enfoca. Y esa unidad Él la da. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, contra todo. Pero es que solamente podemos nosotros poder cumplir los propósitos de Dios cuando juntos, como un pueblo, vuelvo y digo, fiel y victorioso, estamos dependiendo del Espíritu. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que no se detendrá porque está centrada en la palabra. Interesante que en Hechos capítulo 2, versículo 42 dice que perseveraban, es decir, continuamente, cada momento estaban en la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de la palabra. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 5 que habitan entre ellos con salmos, himnos, cánticos espirituales. Por eso cantan alegremente al Señor, porque permiten que el Espíritu de Dios more en ellos por medio de la palabra, de la obediencia a la palabra. De hecho, ser lleno del Espíritu Santo no es más que ser lleno de la palabra para obedecerla a ella. Una iglesia llena del Espíritu Santo, voy avanzando por el tiempo, tiene poder sobrenatural.
Eso no hace que se detenga. El Espíritu Santo permite la audacia no solo para hacer lo que hay que hacer, sino para ser. Ser, ¿qué es lo que debemos ser? Ser testigos de Cristo. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia, cuando usted la ven hecho, que sin lugar a duda va a experimentar las almas agregadas para el Señor, para su gloria y no para la de ellos. Es una iglesia que aunque no tiene grandes recursos, no se detiene porque tiene todos los poderes del cielo. No está ansiosa por hacerse un nombre, sino que está empeñada, ocupada en exaltar, magnificar, glorificar al único nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Es una iglesia que no va a estar empeñada en lo que los de afuera vengan para decir, mira qué bueno aquí, los programas que tenemos. Ven a ver a quién es que aquí se adora y se exalta. Eso es. Hermanos, algunas aplicaciones. El argumento probado, la iglesia en hecho era una iglesia llena del Espíritu Santo. El potencial era el segundo punto de una iglesia que realmente está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Aplicaciones. ¿No es acaso la iglesia primitiva un espejo donde nosotros debemos evaluarnos? Usted la ve y todo lo que va a ver es que esa iglesia muestra que no somos nosotros, sino que es Dios a través de nosotros. Que no es en nuestras fuerzas, sino Dios en y a través de nuestras fuerzas. Que sí, que aunque nosotros podemos trabajar y lo hacemos y tenemos que hacerlo, al final es una iglesia que va a estar clara que quien está edificando por medio de su Espíritu es el mismo Señor Jesucristo. Yo edificaré mi iglesia, una iglesia contra la cual las mismas puertas del Hades, del infierno, de la muerte, no prevalecerán contra ella, porque está que no se detiene por ese infinito poder del cielo. Te pregunto, ¿no es acaso esa iglesia que debemos anhelar ser? ¿Tú anhelas ser parte de una iglesia llena del Espíritu? Acá ahora, en el siglo XXI. Si aquella iglesia es un espejo adecuado donde nosotros podemos mirar nuestro rostro, ¿cuál sería la imagen que nosotros contemplamos? Rostros pálidos, amarillentos, consumidos, esqueléticos. ¿O hay una imagen diáfana de Cristo? Y antes de que podamos pensar en la iglesia, oye, que la iglesia, hermano, quiero hacerte la salvedad. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y si nosotros vamos a ser una iglesia llena, dirigida, controlada por el Espíritu Santo, eso va a pasar en la medida en la cual tú y yo somos dirigidos, controlados por el Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Cuando Él nos bautiza, viene sobre nosotros. La llenura es lo que nos lleva a depender, a obedecerle a Él, que le da a Él el control de nuestras vidas. Y el Espíritu reside en nosotros, pero créanme, por todas las Escrituras nosotros vemos que Él no quiere ser un mero residente. Él quiere ser nuestro presidente. No es solo residirnos, sino más bien presidirnos. ¿Quieres una iglesia llena del Espíritu? Tú tienes que dejarte llenar del Espíritu.
Ese poder que necesitamos para cada área de la vida, no solo para cumplir nuestra misión como iglesia, no solo para llevar el evangelio, para ser discípulo, sino ese mismo espíritu que va a guiarte en tu matrimonio. No se dejen embriagar con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos, controlados, dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando somos llenos del Espíritu Santo? La mujer se somete a su esposo, el esposo ama a la mujer como Cristo ama a la iglesia, los hijos obedecen a los padres, los empleados se someten a la autoridad de sus amos. Todo va a estar andando como Dios dice. Las iglesias van a tener poder. Nuestras luchas, nuestra tentación, ustedes ven en Efesios capítulo 6, la gran guerra espiritual que tenemos, vamos a vencerla solo cuando somos fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Una vida de oración. Decía Wayne Dexter que la iglesia solo puede cumplir adecuadamente su función en el mundo cuando cada miembro, cada uno de nosotros, conoce la plenitud o la llenura del Espíritu. Tú ves dónde entramos tú y yo en el plano individual. Y el asunto no es que nos veamos nosotros, oye, qué rostro más demacrado tengo. No, es un estímulo para que si yo no tengo el rostro reflejando la imagen de Cristo y el poder del Espíritu, me levante, que haga lo que tengo que hacer, que corrija lo deficiente, como digan por ahí, y que glorifique al Señor con mi vida. Una segunda aplicación es que una iglesia llena del Espíritu Santo está compuesta por santos que reconocen dos cosas. Primero, una necesidad desesperada. Oiga bien, necesidad desesperada del poder sobrenatural del Espíritu. Yo reconozco cuán necesitado estoy. Pero no es que ya yo reconozca, en segundo lugar, que pueda llevar ese profundo deseo al campo de la práctica. Pregunto, hermano, ¿tú anhelas eso? El Señor Jesucristo prometió, se han hecho cosas grandes, pero por su Espíritu iban a hacerse cosas mayores. 81 años, Dios ha hecho grandes cosas en nosotros, en medio nuestro. Pero Él quiere hacer muchas cosas más. Y Él quiere hijos. Él quiere una iglesia vacía de sí misma, pero llena de su Espíritu. Uno de los recuerdos más hermosos que tengo de la adolescencia es cuando nosotros salíamos los domingos a predicar. El Mello, Elian Mi Peña, que vive en Santo Domingo. Había una obra en Gurabo. ¿Te recuerdas, Peniche, Jacob? En Arenoso, en La Gina. A veces nosotros hasta de paseo nos íbamos. En Mocán, Don Vilo. Con Don Paco Vila en aquel carro amarillo. Los más viejos me entienden. Con Peniche en su guagua Subaru. Hermanos, el Espíritu Santo guiando a su pueblo para cumplir la misión como iglesia. ¿Saben algo? Yo digo, pero nos estamos aletargando o el Espíritu Santo no nos está iluminando. ¿Para dónde que vamos ahora? Sí, es verdad, está el Ensanche Libertad, Ciruelito, Pekín, La Delgada. ¿Acaso no hay nuevos campos? El domingo próximo vamos a ver que aquella era una iglesia misionera y vamos a vernos en ese espejo. Pero no debemos nosotros estar soñando con nuestra misión. ¿Dónde está el nuevo campo que vamos a iniciar? La próxima iglesia local. Gurabo, Villaverde, Hato del Yaque, Villa Olímpica, Padre Las Casas. Hermano, créanme que los campos están blancos. Pero quizás hemos perdido nuestra mirada espiritual. Alguien decía, nosotros necesitamos un Pentecostés. Yo pregunto, ¿necesitamos un Pentecostés en medio nuestro en nuestros días? Bueno, quizás no,
Y ya el Pentecostés pasó, ya el Espíritu Santo vino. Lo que nosotros necesitamos es no solamente reconocer que necesitamos al Espíritu, sino obedecer y buscar ese desesperante deseo que nos impulse a nosotros cumplir nuestra misión como iglesia. Hermanos, el Pentecostés ya ocurrió. Tú y yo tenemos el Espíritu. Y el Espíritu lo único que quiere es que seamos llenos de Él, que seamos controlados por Él. Que el Señor nos ayude. Quizás hay algún amigo presente en esta mañana, o quizás por la transmisión. El Espíritu Santo es Dios. Y yo no sé si tú has imaginado cuán enorme, indescriptible es el privilegio de que Dios venga a morar en tu vida. Mire, eso es algo. Pero el Señor Jesucristo, Él dijo, yo voy a morir en la cruz. Todos somos pecadores, ese pecado que nos separa de Dios. Y al confiar en Cristo, en su obra, en lo que hizo, que murió por nuestros pecados, al reconocer que Él es el único que puede darnos salvación, ahora dice la palabra que nosotros tenemos acceso a su Espíritu. Uno de los pensamientos más impensables, el Dios infinito dentro de un ser infinito. En esta mañana tú puedes disfrutar de Dios mismo en ti. Se reconoce que eres pecador. Quizás estás acá en esta mañana para escuchar la palabra para la iglesia, pero en esta mañana es el Espíritu que te ha traído. Y yo le pido al Espíritu para que sea Él quien ilumine tus pensamientos, para que te haga ver tu situación de pecado, la triste realidad en la que te encuentras, para que te convenza de pecado y para que tú puedas venir y conocer a Cristo, la fuente de todo bien, la maravilla de toda la vida. Mis amados hermanos, Dios ha hecho grandes cosas, amén. Pero Él quiere hacer cosas aún mayores. Iglesias vacías de sí mismo, pero llenas de su Espíritu, para que Él y solo Él tenga toda la gloria. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén.